palabra, Señor, y para que podamos ver, Señor, tus maravillas. En el nombre maravilloso de Jesús, Señor, háblanos, Señor, hoy. Envía hoy, Señor, esa palabra como espada de dos filos que penetre, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, fíjese que para los que no estuvieron el viernes, hablábamos con respecto al proceso de la siembra, y algo de lo que les explicaba era que el pueblo de Israel era un pueblo que se dedicaba siempre a la agricultura. Ellos tenían 12 siembras al año, prácticamente una por mes. Entonces, así como sembraban, así también cosechaban. Habían 3 fiestas relacionadas a la siembra. Entonces cada vez que el Señor, cada vez que tocaba esas fiestas, ellos hermanos celebraban como nunca, dándole gracias a Dios por la cosecha. Entonces nosotros podemos entender que el tiempo que Dios a nosotros nos está dando ahora es un tiempo en el cual nos va a tocar que cosechar. Muy bien. Hemos hablado acerca de la siembra entonces, que es necesario que usted siembre, pero yo le decía algo muy importante el día viernes, y era con respecto a la preparación de todo esto, que el pueblo de Israel se dedicaba a la siembra, pero también se preocupaban en dónde iban a guardar el producto de lo sembrado, porque usted no solo siembra y a ver después dónde lo vamos a guardar, porque eso sería una mala planificación. Usted va a sembrar, pero usted también va a construir sus graneros. La Biblia habla, hermano, Jesús les dio una parábola con respecto a un hombre y les decía de este hombre rico que tenía muchas siembras, tenía muchas cosechas, pero resultó que la cosecha era grande y se dio cuenta que no tenía suficientes graneros para guardar la cosecha. Entonces, ¿qué iba a hacer? Entonces, como era rico, él dijo, bueno, yo voy a construir graneros más grandes y cuando ya tenga suficiente, entonces me voy a poner a descansar y que mi alma se deleite en los placeres. Y empezó a hablar, y el Señor le envió una palabra y le dijo, necio. Le dijo, necio, porque hoy en la noche vienen por tu alma. ¿Y qué importa todo lo que has tenido, que tus graneros estén llenos, si tu alma no ha crecido, si tú no estás bien delante de Dios? Pero bueno, lo que me llamó la atención a mí de ese pasaje era que aunque era rico y aunque tenía mucho, no había planificado bien porque no tenía suficientes graneros donde guardar el grano. Entonces, si nosotros hemos estado sembrando y si Dios nos ha estado dando la oportunidad de hacer una siembra, hermano, generosa, una siembra con gozo, con alegría, porque eso dice que nosotros debemos de hacer cada vez que nos acercamos nosotros trayendo nuestra ofrenda, nuestra siembra, que debe ser con gozo y con alegría para que Dios se agrade. Y yo sé que todo lo hemos estado haciendo, yo lo he visto que lo hemos estado haciendo, y gloria a Dios le doy yo al Señor hoy por su vida. Porque usted ha sido un sembrador, porque usted ha sido uno que no ha cesado su mano de sembrar. Gracias a Dios por eso. Pero ahora tenemos que analizar dónde vamos a guardar el producto de la siembra, porque lo que usted sembró, dice la palabra, que todo lo que el hombre siembra, ¿qué dice? Eso también va a cosechar. Bueno, entonces cuando viene la cosecha, ¿dónde se guarda? ¿Dónde se guarda? Entonces fíjese que el pueblo de Israel tenía 2 lugares con respecto a las siembras que hacían. Y entonces uno eran los graneros, ahí guardaban. ¿Qué guardaban en los graneros? ¿Qué se guarda en los graneros? Grano, la cosecha, de lo que usted cosechó, de lo que sembró. Ahora creció, ahora que hay que traerlo al granero. Pero otro lugar que usaban para guardar eran los odres. ¿Qué se guarda en un odre? Vino. También se guardaba aceite. Entonces le explicaba yo el día viernes, solo estoy haciendo un pequeño resumen, que antes de llegar al granero, que era el lugar donde se guardaba, porque dice la palabra de Dios, Juan el Bautista hablaba en los evangelios y dice, viene uno después de mí del cual yo no soy digno ni siquiera de desatar sus sandalias, pero él ya viene con su soplador, dice algunas versiones, para hacer separación entre el grano y entre la paja. Porque entonces el grano él lo meterá en su granero. Entonces mire, Dios tiene su granero y nosotros somos ese grano.
Y Dios quiere que este grano entre en el granero, pero en el granero entraba el grano puro. Pero antes de ser un grano puro, tenía que pasar por un proceso. Entonces le expliqué, el grano pasaba por las eras, donde en las eras lo trillaban. Era un instrumento de madera que usaban para trillar el grano. Y entonces después ya lo pasaban, lo pasaban por costales o por sacos y lo iban a depositar a los graneros. Entonces yo le explicaba el día viernes que es necesario que nosotros, como grano que somos, pasemos por la era, pero también que tengamos cuidado de los sacos, porque la Biblia habla acerca de aquellos que han estado poniendo su grano en saco roto. ¿Y qué pasa? Que entonces nunca ven la bendición porque el saco está roto. Entonces la bendición se diluye, la bendición se va y entonces nunca vemos nada claro. Cuando llegan al granero a sacudir el saco ya no hay nada porque todo se quedó tirado en el camino. Entonces hay que tener cuidado de todas esas cosas. ¿Qué pasaba con las uvas y qué pasaba con los olivos? Entonces los pasaban por el lagar. Antes del vino o el aceite pasar a un odre, a un recipiente, primero lo pasaban por un lagar. ¿Qué es un lagar? Donde ponían toda la uva y se empezaban a machucarla con los pies. Entonces el proceso, mire, la uva, el vino que nosotros hemos tomado, que usted ha probado, que tuvo que pasar un proceso, aparte de, mire, del proceso de fermentación, porque eso es otra cosa tan interesante que necesitamos estudiar, hermano. Pero en el lagar se machucaba. En el lagar, hermano, pasaba la gente machucando la uva, la destripaban, le sacaban todo el jugo, para que cuando destilara lo podían poner en odres, en recipientes, para guardarlo, para que se fermentara. Entonces, no, mire, el vino no cobraba su sabor inmediatamente, porque el vino entre más fermentado está, mejor sabe, ¿no? Amén. Entonces, es necesario entender los procesos de Dios. Entonces yo empecé a interesarme en esto porque decía, hemos rogado, le hemos hablado a Dios, le hemos llorado al Señor y le hemos dicho, Señor, trae una cosecha abundante. Trae una cosecha abundante, trae, Señor, la cosecha. Y yo me ponía a pensar, por eso la Biblia dice que a veces, hermano, no recibimos porque no sabemos cómo pedir. Porque yo creo que lo que primero le deberíamos de pedir al Señor, Señor, danos un lugar donde podamos tener ese grano. O al menos que mi granero, que yo, aquí haya suficiente grano depositado. Que yo como grano esté puro delante de ti. Le decía el día viernes, no es tan importante en cuestiones de grano, no es tan importante la cantidad, sino la calidad del grano. Porque mire, podemos tener una cosecha grande, pero si el grano no está bueno, la siguiente cosecha no va a salir buena. Entonces tenemos que preocuparnos de cómo está el grano. Y el grano, entonces le vuelvo a explicar, antes de poder pasar de poder llegar al granero, que es el punto final donde se guarda, entonces tiene que pasar por un proceso. Y entonces yo en esta tarde quiero, con la ayuda del Señor, hablarle con respecto a esto, el proceso de la era. Porque la era el primer lugar donde el grano llegaba. Entonces llegaban, recogían todo, y en la era, ahí era donde se seleccionaba. Mira, habían varias formas de cómo sacar el grano, cómo separarlo. La Biblia habla con respecto a Pedro. El Señor le dice, Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo. Entonces, ¿por qué? Porque el trigo lo zarandeaban así para que cayera el granito y solo se quedara la espiga sin nada. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Que a veces, hermano, el Señor permite que el enemigo nos zarandee a nosotros para desprender el grano. Porque ya hay gente que está dando fruto. Es como cuando usted va debajo de un palo de manzana cuando está cargado y usted empieza a sacudir el palo, el fruto empieza a caer. Y lo que el Señor quiere es que nosotros sigamos dando más frutos.
Entonces, hay momentos en los cuales, hermanos, nos han estado zarandeando. Hay momentos en los cuales hemos estado pasando tribulaciones, hemos estado pasando problemas, pero no se preocupe, eso es solamente porque el Señor lo está permitiendo para que nosotros sigamos dando más fruto. Entonces, es necesario que a la planta se le quite el fruto para que siga dando más fruto. Entonces, nos van a seguir zarandeando. Pero ese es un proceso que viene, hermano, para que nosotros podamos llegar al granero de Dios. Dice aquel coro, usted se recuerda, grano soy, del granero del Señor, dice. Y entonces, si somos grano de Dios, si somos grano del Señor, necesitamos entender que no puede llegar ese grano sucio, necesita ser un grano puro. Entonces, hay un proceso. Y entonces yo quiero que vea conmigo lo que dice acá en el libro de Isaías. Aquí me faltó una ahí. Isaías 28, 23 al 28. Escuchad y oíd mi voz. Prestad atención y oíd mis palabras. ¿Acaso para sembrar se pasa arando el labrador todo el día, abriendo y rastreando su tierra? ¿No allana su superficie y siembra eneldo y esparce comino y siembra trigo en hileras, cebada en su debido lugar y centeno dentro de sus límites? Porque su Dios le instruye y le enseña cómo hacerlo. Oiga bien, ¿quién es el que le enseña a esa persona cómo debe de hacer las cosas? Es Dios. Entonces nosotros tenemos que permitir que sea Dios el que nos instruya, el que nos enseñe dónde, cuándo y cómo debemos sembrar. Amén. Pero bueno, sigue diciendo acá, su Dios le instruye y le enseña cómo hacerlo. Pues no se trilla el eneldo con el trillo, ni se hace girar la rueda de carreta sobre el comino, sino que con vara se sacude el eneldo y con palo el comino. El grano, oiga bien, el grano es triturado, pero no se le seguirá trillando indefinidamente, debido a que la rueda de la carreta y sus caballos la dañarán y se le triturará más. Entonces había un proceso. Al grano habría que triturarlo. Y el grano no pasaba todo el tiempo triturado. Aquí dice tenía un tiempo. Entonces por eso le digo, a veces, hermano, el Señor nos permite pasar a nosotros por pruebas, porque somos granos, nos permite pasar por pruebas. Y no son indefinitivas. Tenga paciencia, confíe en Dios y va a ver cómo el Señor lo saca de ahí, porque las pruebas que Dios envía para nosotros no son para muerte, simplemente son para purificarnos. Entonces Dios es el que instruye al sembrador. Dios es el que hace, hermano, el que le enseña cómo debe de hacer todo. Y aquí le estaba dando instrucciones de cómo lo que debía de hacer del eneldo, pero le habla también acerca del grano. Y lo que me llama la atención acá es que le dice indefinidamente, no puede ser trillado indefinidamente. O sea, le vamos a tener que poner un límite, le vamos a tener que poner un tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo se deja de trillar el grano? Cuando ya haya salido toda la basura y ya quedó el grano puro. Entonces se deja de trillar, porque si se sigue trillando, dice, debido a que la rueda de la carreta y sus caballos la dañarán y no se le triturará más. Entonces se puede llegar, hermano, al punto de que si se sigue trillando más, entonces ya no va a quedar nada, se arruina el grano. Pero mire lo interesante, porque aquí en este libro el profeta Isaías, el Señor hablándole al Señor con respecto al pueblo de Israel. Entonces va a llegar el momento en el que el Señor diga, ya no más te voy a trillar, ya no más vas a ser triturado, ya basta, ya paró el tiempo, hermano, porque a veces las pruebas vienen y como que fueran sin límite, como que nunca se van a acabar. Pero lo que el Señor está haciendo con nosotros, porque somos grano, es permitiendo que nuestro grano llegue a ser tan puro para que después serle depositado en el granero del Señor. Entonces es necesario que tú pases por la era.
Es necesario que tú pases, hermano, para ser trillado. Es necesario que pasen para que te trituren. Eso es necesario. Por eso le decía lo que Jesús le dijo a Pedro: el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y después de que hayas salido de esto, tú fortalezcas a tus hermanos. ¿Cómo así? O sea, primero nos van a trillar a nosotros, primero te van a triturar a ti. Y el Señor, y hermano, ha estado rogando para que nuestra fe no falte, para que después de que usted salga de la prueba, usted pueda venir y decirle: mira, hermano, eso que a usted le está pasando no es nada con lo que a mí me pasó. Lo que usted está viviendo no se compara con lo que a mí me estaba pasando, o lo que a mí ya me pasó, pero ahora yo le puedo decir esto y esto y esto. Entonces necesitamos entender en este tiempo que las pruebas son importantes y son necesarias para nuestra vida. Si queremos ser de ese grano puro, necesitamos permitirle al Señor que nos trille. Necesitamos permitirle al Señor que nos triture. Necesitamos decirle: Señor, mire, no importa cuánto va a durar la prueba, no importa cuánto va a durar esto que estoy pasando ahorita, pero yo sé que un día me vas a sacar de aquí. Yo sé que un día yo voy a salir de esto, y eso va a servir para que seas purificado. Eso sea para que tú, hermano, salgas el granito, pero lindo, el grano, hermano, que Dios está esperando. Y entonces el Señor te pueda depositar en su granero. Pero si no permitimos que nos trillen, si no permitimos que nos trituren, mire, por eso hablábamos también el día viernes acerca de todo esto, porque ese es un proceso, hermano. Necesitaban de bueyes para trillar el grano. El buey tipifica a los ministros, le decía. Entonces el Señor, ¿qué hace? Envía a sus ministros para que seamos trillados, para que seamos triturados. Entonces hay cosas, hermano, que definitivamente nos hacen a nosotros reflexionar. Yo oí a nuestro apóstol predicar en esta actividad que tuvimos, hermano, y a cosas que decía él, o aún en las sobremesas que él hablaba, hermano, que yo decía: yo definitivamente estoy mal. No me decía directamente, pero el Señor utilizaba esas palabras para trillarme, para moldearme. Entonces es necesario que es necesario que el grano sea trillado. El grano es triturado, pero no se le seguirá trillando indefinidamente, debido a que las ruedas de la carreta y sus caballos la dañarán. No se le triturará más. Bueno, entonces esas instrucciones las dio el Señor para el pueblo de Israel. Entonces, si lo que le pasó al pueblo de Israel ha sido dejado como ejemplo para nosotros, como figura, entonces tenemos que entender que también a la iglesia la van a tener que trillar. Tenemos que entender que a la iglesia también la van a tener que triturar. Amén. Bueno, dice el Ageo capítulo 2 y versículo 19: ¿Todavía hay semilla en el granero? Si bien ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo han producido todavía, desde este día os daré bendición. Entonces mire, aunque todavía no veamos la cosecha, aunque todavía, hermano, no se vea el fruto del trabajo, aunque todavía no hemos llenado los graneros, Dios está diciendo en este tiempo: yo te voy a bendecir desde hoy. O sea, la bendición no es cuando se recibe la cosecha. Dios bendice aún antes de que la cosecha se dé. Ese es Dios. Entonces la bendición que nosotros estamos recibiendo no es, hermano, en esperas de la cosecha que vamos a recibir, sino que Dios día a día nos da a nosotros su bendición. Día a día nos ha estado bendiciendo, y aquí está prediciendo el Señor: todavía hay semilla en el granero. Si bien la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo han producido todavía, desde este día, el Señor nos está bendiciendo. No hemos visto la cosecha todavía. Todavía no se han llenado los graneros. Pero desde este día el Señor viene trayendo su bendición sobre nosotros.
para que cuando la cosecha venga seamos, hermano, mire, si nos alegramos con la bendición de Dios todos los días y todavía no hemos visto la cosecha, cuánta alegría será, hermano, o nos dará el ver una cosecha abundante. Por eso era que el pueblo de Israel, cuando sembraba, hermano, y cosechaban, ellos hacían fiestas, y no de un día. Ellos se pasaban días y días enfiestados por lo que Dios les había dado. Entonces, no, mire, hermano, no es en esperar que la cosecha se dé para darle gracias a Dios. No es así, sino que todo momento le debemos de dar gracias a Dios, aun cuando la cosecha todavía no se ha visto, aun cuando no hemos visto el fruto de lo que hemos sembrado. Porque Dios está diciendo, y Dios le dijo al pueblo de Israel: desde este día yo te bendigo. Yo te bendigo, aunque no haya semilla. Tu granero todavía no está lleno, ok, está bien, pero no te frustres, no te quedes sentado, no te quedes esperando. Tú sigues sembrando, espera, porque Dios te está bendiciendo de todas maneras. ¿Cuántos de nosotros, hermano, mire, tal vez no hemos visto la cosecha como la deberíamos de ver? Tal vez no hemos visto el fruto de nuestro trabajo florecer como debería de ser, pero lo que sí estamos seguros es que la bendición de Dios ha estado sobre nuestra vida todos los días. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Todos los días. Todos los días Dios nos ha bendecido, porque Él es bueno. Amén. Entonces, no debemos de estar poniendo nuestra mirada en el producto final, sino que pongamos nuestra mirada en lo que Dios hoy nos está dando. A veces nos preocupamos por el qué va a ser de mañana o lo que va a pasar mañana, hermano. No se preocupe por lo de mañana. Démosle gracias a Dios por el día de hoy. Démosle gracias a Dios por lo que hoy Dios te está permitiendo vivir. Démosle gracias a Dios por lo que hoy Dios te ha dado. Y esa es la vida, hermano, que Él te ha dado para que tú le puedas alabar, para que tú puedas levantar tus manos y decirle: gracias, papito, por este día que tú me diste una vez más. Dios es bueno. Entonces, la cosecha viene. La cosecha viene. Pero desde hoy, Dios ha declarado su bendición sobre nosotros. Mateo capítulo 13 y versículo 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Eso está hablando Juan cuando habla con respecto al Señor. De Él es el que había de venir. Entonces Él viene, el Señor viene, pero mira acá, dice que Él viene ya con su aventador, porque lo que Él va a hacer es limpiar su era primero. La era del Señor está siendo limpiada para que el grano que somos nosotros pueda entrar. Por eso le decía el día viernes, es necesario que los graneros estén limpios para recibir el nuevo grano que Dios está trayendo. Pero cuando en los graneros hay grano, hermano, viejo, está mohoso, está podrido ese grano y se deposita grano nuevo, se va a contaminar, se va a ensuciar. Entonces está diciendo: el Señor viene, pero Él ha limpiado su granero. Entonces le decía yo, lo que necesitamos ahora nosotros entender es que también nosotros, aparte de ser grano, somos un granero de parte de Dios. Pero tu granero debe de estar limpio, mi hermano. Dios ha estado trayendo la semilla a tu granero, pero mucha semilla se ha contaminado, mucha semilla se ha perdido a causa de que en nuestro granero, hermano, hay semilla vieja, hay semilla que se quedó acumulada, mohosa, que ya no sirve, que está contaminándote. Y lo que necesitamos hacer es sacar todo lo viejo de nuestro granero, limpiar nuestro granero y permitir que sea Dios el que venga a poner nueva semilla. No podemos seguir viviendo con lo viejo de antes. No se puede.
Hay gente, hermano, que ha estado mucho tiempo en el evangelio. Hay gente que ha estado oyendo de muchos años palabra de Dios, pero la palabra no se le ha sido revelada. Se quedaron con lo viejo, se quedaron con lo de antes. No que eso sea malo, pero no ha producido. Porque no ha habido revelación, porque Dios no se les ha mostrado, porque Dios no les ha abierto su palabra. Esa semilla necesitan sacarla, limpiarla y permitir que lo nuevo venga. Me decía una persona hace un tiempo, me decía, hablándome acerca de los tiempos antiguos del apóstol Otoniel Ríos, que el Señor lo bendiga donde quiera que esté. Yo personalmente solo tuve 2 veces, hermano. Yo lo pude ver 2 veces personalmente, cara a cara. Yo oía de él. Mi padre fue el que más involucrado estuvo en ese asunto y empezó a contarme cosas viejas, hermano. Problemas de en aquel entonces. Digo yo, si la gente todavía está viviendo en un pasado, ¿cómo puede entonces el Señor venir a llenar sus graneros ahora? Pero se quedaron molestos, se quedaron, que en aquel tiempo esto hicieron aquí, hicieron allá, pero eso fue en aquel tiempo. ¿Por qué no permiten que el Señor limpie su granero? Y que entonces la nueva semilla que el Señor está esparciendo en este tiempo entre en su granero. Usted y yo no podemos estar viviendo en un pasado, hermano. Es necesario que nuestro granero sea limpio. Es necesario que tu granero sea limpio. Mire, dice acá Juan hablando acerca del Señor Jesús. Él viene con su aventador y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Entonces va a haber una separación. Va a haber una separación. El Señor viene separando el grano de la paja. El grano de la paja. El grano tiene su peso. Cuando venga el viento, cuando venga Él con su aventador, lo que va a salir volando es la paja, pero el grano va a permanecer. Y nosotros hemos estado viendo en este tiempo, hermano, un tiempo final, cómo el Señor está haciendo separación a mucha gente. Gente, hermano, que en algún momento nosotros pensábamos que no iban a recibir esta palabra. El Señor vino a rescatarlos, los toma ahora y los ha constituido grano. Pero necesitamos permanecer. Necesitamos permanecer. Entonces, cuando el aventador venga, cuando el Señor venga con su aventador, mire, aunque vengan las luchas, aunque vengan las pruebas, nosotros vamos a permanecer ahí. Vamos a permanecer. La paja va a salir. Va a salir volando la paja. Entonces, el grano es muy importante. Nosotros somos parte clave en el plan divino del Señor. Entonces yo quiero en esta hora que veamos este pasaje, hablando acerca de las eras, porque era el primer proceso donde pasaba el grano. Jueces capítulo 6 y versículo 37 dice: y he aquí yo pondré un vellón, proceso de las eras, un vellón de lana en la era. Si el rocío está sobre el vellón y toda la tierra queda seca, entonces sabré que librarás a Israel por mi mano, como has dicho. Bueno, mire lo interesante, porque fue en una era donde se trabaja el grano, donde el Señor vino a confirmar el llamado a Gedeón. Pero también, mire, lo lindo de esto es que vino a quitar de Gedeón toda duda que era Dios el que lo estaba llamando para hacer algo especial. Entonces, ¿qué pasa en la era? ¿Qué va a pasar en la era cuando el Señor nos mete en la era?
es porque es necesario pasar por ese proceso. ¿Qué está haciendo Dios en la era contigo? Dios te está confirmando, Dios está quitando dudas, Dios está quitando, hermano, toda inestabilidad de tu vida, porque es ahí donde el Señor te va a mostrar que Él es el que te llamó. Gedeón le dijo: mira, permíteme, Señor, 3 veces en la era. Y el Señor le confirmó: mira, tenme paciencia, decía Gedeón, otra vez por favor, mira, ahora vamos a hacer al revés. Que esté mojado el suelo y que el vellón esté seco. Y así pasaba. Porque el Señor quería confirmar el llamado. Gedeón no se creía capaz. Usted sabe la historia de Gedeón y dice: pero ¿quién soy yo? Soy el menor de la casa de mi padre. ¿Quién soy yo? A veces nos sentimos de esa manera, hermano. Y entonces es necesario que el Señor te meta a la era, porque ahí en la era vas a ser triturado, vas a ser trabajado. Ahí en la era te van a empezar a formar. Ahí en la era van a quitar toda duda que tú tienes, toda inestabilidad, todo aquello de estarte sintiendo, hermano, inferior. Todo eso te lo va a quitar el Señor en la era, porque eres grano. Porque de ahí saldrás, hermano, un campeón. Mire, fue necesario que el Señor se mostrara a Gedeón en la era, a través de las cosas que hizo, hermano, del rocío y del vellón, confirmando su llamado. Tú debes de estar seguro que fue Dios el que te llamó. Tú debes de estar, hermano, seguro en tu corazón que fue Dios el que te llamó. No te llamó el pastor Brian, no te llamó ningún otro hombre, te llamó Dios a ti. Y si Dios te llamó, Dios te va a meter en la era. Y si Dios te está haciendo un llamado, Dios te va a meter en la era, porque ahí en la era van a confirmar tu llamado. Tu llamado a servir. Tu llamado a servirle al Señor. Vas a ver la mano de Dios, vas a ver las victorias. Mire, a Gedeón hasta se lo tuvieron que llevar a un campo enemigo para que el enemigo mismo le dijera lo que Dios ya le había dicho. Pero Dios confirmando, y Dios confirmando, y Dios confirmando. Entonces aquí en esta era, la era de Gedeón, esta era fue una era donde lo metieron, donde fue necesario que Gedeón llegara para que confirmaran el llamado de Gedeón. Un llamado que Dios está haciendo para que le sirvamos. Ya le dije y yo lo sigo repitiendo, hermano. Dios no nos llamó para estar sentados en una silla todo el tiempo. Dios te llamó para algo específico. Dios te llamó para que tú le sirvas. Dios te llamó para que tú le busques, hermano. No podemos estar sentados todo el tiempo. Yo le decía a una persona ayer: mire, al final, ¿qué es lo que va a pasar? Si al final, si el Señor no viene en unos cuantos años, yo no sé cuántos, hermano, pongámosle unos 20 años. Si el Señor no viene en 20 años, ¿quiénes de los que hoy están al frente van a estar todavía? ¿Y qué de nosotros? ¿Queremos pasar sentados todo el tiempo? Queremos estar esperando que otro se levante, que otro venga, que otro haga el trabajo. Si somos nosotros los llamados, pero para eso es necesario que Dios te meta en la era, porque ahí te lo van a confirmar. Claro, lo trituren. Entonces ahí, ay, sí, Señor, gracias, gracias, Señor, por el llamado. Sí, hermano, mire, ¿acaso no es así como el Señor trata con nosotros? Que Él no deseara hacerlo, pero a veces nos envía unas pocas pruebas para que en medio de la prueba, mire, a las 5 de la mañana arrodillados aquí, Señor. Pero cuando no hay pruebas, no muchitos vienen. Pero cuando Dios nos mete en la era y nos están triturando, estamos siendo trabajados y el Señor está confirmando, el Señor está confirmando y está diciendo: aquí es donde yo te quiero, aquí es donde debes de estar, aquí yo voy a quitarte todo eso que tú tienes. Gedeón se sentía inferior. Gedeón se sentía que no podía. Yo no puedo, Señor. ¿Cómo vas a creer que yo me voy a enfrentar contra los madianitas? Si venían, hermano, dice que llenaban la tierra. Y el Señor le dijo: no, si tú eres valiente guerrero, le dijeron.
¿Seré yo, Señor? No se creía él eso. Pero todo fue que el Señor lo llevara a la era. Así como el grano tiene que pasar por la era. Y nosotros como granos tenemos que pasar por la era. Porque Dios te va a confirmar ahí tu llamado. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? Dios te va a estar confirmando. Mire, hay gente que le ha estado pidiendo al Señor: Señor, confírmame. ¿Será que este es el lugar donde tú? Mire, y el Señor dice: yo te voy a llevar a la era. Permite que yo te lleve a la era, pues. Ah, no, lo que pasa, Señor, que así no. En medio de las, no, en medio de las trituradas que Dios nos da, es donde Dios nos confirma. Y te dice: aquí es. Yo tuve que decir a una persona un día: gracias a la misericordia de Dios, todos los que hoy aquí están, no los saqué yo de ningún otro lado, fue Dios el que los sacó y Dios los trajo a este lugar. Porque luego empiezan a decir: ah, no, que. Y entonces yo digo: mire, como me dijo el apóstol, hay que preguntarle a esa gente si están dispuestos a que los claven en la cruz. Porque hay gente que se cree dueño de las almas. Pero a cada uno Dios nos ha confirmado dónde debemos de estar. A cada uno Dios nos tuvo que confirmar. Dios tuvo que quitar toda duda de nosotros. Pero para eso es necesario pasar por la era. Muy bien, entonces esa es la era de Gedeón. Vea este de Ruth capítulo 3 y versículo 3. Levántate, perfúmate, ponte tu vestido y baja a la era. Pero no te des a conocer al hombre hasta que él haya acabado de comer y de beber. Ah, bueno, mira, aquí hay algo importante, hermano. Las instrucciones de Noemí fueron: tú no puedes llegar toda arrastrada, toda sucia a la era. Tú no te puedes ir a presentar. Ya conocía a Booz porque Booz la veía en el campo. Pero este era un momento en el cual se iba a encontrar, hermano. Ya no, mire, la relación iba a cambiar. Ya no iba a ser una relación de una que espigaba, de una trabajadora. Ahora iba a ser una relación de una novia, de una amada, de alguien a cual necesitaba restitución. Pero por lo tanto no podía llegar con sus mismos vestidos. Entonces le dijo Noemí a Ruth: lo primero que vas a hacer, te vas a levantar, te vas a perfumar, hermano, y ponte tu vestido. O sea, no que andaba desnuda, sino que ponte un vestido de gala, ponte tu buen vestido, porque ahora vas a ir a donde está Booz, y Booz representa a nuestro Señor Jesucristo. Pero la iglesia hoy debe de entender, hermano, que no podemos llegar nosotros a la era así como estamos, así como venimos. Ah, lo que pasa es que a Dios no le importa lo de afuera. Hermano, sí, en la iglesia nosotros necesitamos también entender cómo debemos de llegar. Dios mira tu corazón, Dios mira lo que está ahí adentro. Pero cuando habla acá, yo me ponía a pensar: bueno, mire, si estamos hablando de vestido, estamos hablando de cubrirse. Pero hoy hay gente que ni siquiera cree en la cobertura. ¿Cómo entonces quieren llegar a la era? ¿Cómo entonces quieren conocer a su voz si no creen en la cobertura? No es así, mi hermano. A Ruth le dijeron: perfúmate. Y si nosotros hablamos de todo este proceso, usted se recuerda también que en el caso de Esther, antes de presentarse, hermano, ante Asuero, antes de ir delante del rey, tuvo que pasar por un proceso, 6 meses, en la cual ella estaba metida en perfume, la perfumaba en mirra. Es un proceso. Entonces, si vamos a llegar a la era de Booz, era la era donde estaba el grano. Mire, no solamente representa una era donde vamos a encontrar alimento, donde nos van a devolver, nos van a restituir, nos van a redimir. Al final el plan era que la redimieran a Ruth.
Ella necesitaba ser redimida. Entonces, para llegar a ser redimida, tuvo que llegar a la era de Booz. Pero lo primero, se tuvo que levantar, se tuvo que perfumar y se tuvo que vestir. Y llegó a la era, y ahí estaba Booz. Y entonces le dijo, bueno, vas a esperar hasta que él termine de comer. Hermano, porque la relación después de todo esto, y mire lo tremendo, hermano, de todo esto, es que esta mujer llegó y se postró a los pies de Booz. Usted sabe, conoce la historia. Y entonces Booz la ve, la levanta, pero ya la relación era diferente, la relación cambió. Ya no era la misma Ruth que miraban recoger, hermano, espigas en el camino. Ya Booz la vio con ojos diferentes, porque la vio perfumada y la vio bien vestida. Entonces nos van a llevar a la era para que aprendamos el proceso de ser perfumado, pero el proceso de vestirnos. Nadie podrá llegar a conocer a su voz o cambiar la relación, porque eso es interesante. Mucha gente hoy dice, sí, yo conozco, yo sé que hay Dios, yo sé que hay Dios, todos saben que hay Dios. Si los mismos demonios saben que hay Dios, que Dios existe, pero que tengan una relación con Él, a esos, como dijo el apóstol, son otros 20 pesos. Porque no es igual verla venir que venir con ella, ¿verdad? Usted la puede ver pasar, qué bonito, cómo se ve, ¿verdad? Pero venir es diferente. Entonces la relación cambió. ¿Sabe qué Dios va a empezar a hacer en medio de la era? Cuando Dios nos trae a la era para triturarnos, cambiar la relación que Él tiene con nosotros. Entonces lo vas a empezar a conocer mejor. Vas a empezar a verlo a Él ya no como alguien que pasaba por ahí, sino como tu Señor. Lo vas a empezar a conocer a Él como tu sanador. Lo vas a empezar a conocer a Él como tu proveedor. Mira, hermano, todos los nombres que el Señor tiene. Como un amigo, como un confidente, como con el que puedes venir. Pero tu relación cambia. En la era tu relación cambia. Porque a través de las pruebas, a través de los problemas que posiblemente estemos pasando, el Señor está cambiando nuestra relación. Porque acaso no es en medio de eso cuando venimos, papito lindo, o le decimos, Señor, por favor, mira papito, mira, nuestra relación cambia. Entonces a Ruth le dijeron, vete a la era, baja a la era, ahí donde está tu voz, pero recuerda de cómo debes de ir vestida. Recuerda de cómo debes de ir presentada. Y la relación va a cambiar. Tu relación con vos va a cambiar. Entonces, cuando entramos a la era de Gedeón, te confirman el llamado. Quitan toda duda de tu corazón. Pero cuando entras a la era de vos, tu relación con tu Señor cambia. La relación que tú antes tenías con Él ya no va a ser la misma. Ya no va a ser la misma. Y por eso necesitamos decirle, Señor, yo quiero pasar por esa era. Aprendamos a conocer al Señor, hermano, en todas sus facetas, en todas sus facetas. Dios tal vez ya hizo un milagro en tu vida. Bueno, ese es el Dios de milagros. Y el Señor ya proveyó, es el Dios proveedor, tu sanador. ¿Cuántas facetas no hay de nuestro Señor? Aprende a conocerle. Yo me asombro, hermano, de la manera como en aquel momento Abraham platicaba con el Señor y le decía, Señor, ¿acaso vas a ocultar tú algo de tu amigo Abraham? El Señor le dijo, mira, voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Señor, por favor, mira, ahí está aquel, déjame que te junte 50. ¿No habían 50 gentes ahí? No hay, entonces voy a decirle, no, Señor, por favor. Mire, hermano, la forma como Abraham conoció al Señor, eso es tremenda. Pero nosotros, hoy, lo que el Señor quiere hacer en la era, pues somos grano, es que nuestra relación cambie con Él. Yo quiero que mi relación cambie. Yo anhelo que mi relación cambie. Yo ya no lo quiero ver a Él como un amigo, como alguien tal vez, hermano, en algún momento lo he hecho atrás y he seguido yo mi camino. Yo quiero que Él vaya conmigo.
Yo quiero que Él me instruya, que Él me corrija, que Él me enseñe. Si decimos, Señor, tú eres mi Dios, Señor, mira, y hablamos, a veces son cosas del diente al labio, pero realmente no hay una relación. Y lo que Dios quiere contigo, mi amado hermano, es tener una relación contigo. Que tú te acerques a Él, que tú vengas, y por eso te está llevando a la era, por eso has estado siendo triturado, por eso has estado siendo trabajado, porque cuando tú llegues a la era de Booz, ahí va a cambiar la relación que tú tienes con tu Señor. Yo quiero que mi relación cambie con el Señor, que yo lo aprenda a conocer de una manera mejor. Entonces, vea lo interesante de la era. Vea lo interesante del proceso hermano. Antes de llegar al granero de nuestro Señor, antes de ser introducidos a ese granero, vamos a tener que pasar primero por la era. Y en la era, ya le dije, van a quitar toda duda de tu corazón. En la era van a confirmar el llamado que Dios ha hecho a tu vida para servicio, el llamado que Dios ha hecho para tu vida. Yo no sé en qué Dios te está llamando. Yo no sé para qué Dios te está llamando, pero yo tengo que aprender a reconocer cuál es el llamado que Dios ha hecho para mi vida. Entonces, luego viene la era de Ruth, la era de Booz, donde Ruth llega para que su relación cambie con su voz. Hay palabra, porque hay grano en esa era, pero también es el lugar del encuentro con el amado, donde las relaciones cambian. Amén. Entonces, vamos a pedirle al Señor que cambie nuestra relación. Vamos a pedirle al Señor que te confirme. Yo me quiero quedar ahí, son 7 eras, pero yo me quiero quedar ahí, porque yo sé que todos nosotros necesitamos tener una mejor relación con el Señor. Yo sé que tú necesitas tener una mejor relación con el Señor. No basta estar pensando, hermano, que porque ya hizo un milagro, que porque me salvó. No es eso. El Señor tiene muchas facetas. Aprende a conocerle mejor. Aprende a conocerle mejor. La bendición viene para tu vida. La bendición viene para ti. Por eso es que necesitamos pasar por ese proceso. Necesitamos entrar en ese proceso, hermano. La palabra que Dios te ha estado trayendo, la semilla que hoy ha estado siendo plantada en los corazones nuestros, hermano, y que hemos estado recibiendo, no este fin de semana que pasó, sino porque ya mucho tiempo. Yo no sé cuánto tiempo tú has estado recibiendo palabra de Dios, pero esa palabra ya debiera de haber dado fruto. Esa palabra, esa semilla ya debiera de haber tenido una cosecha. Pero ¿no será que todavía estamos en la era y de ahí no podemos pasar? Porque todavía estamos en proceso. Todavía te están zarandeando, todavía te están aporreando. Para que lleguemos a ser un grano puro. Un grano puro delante del Señor. Yo le quiero invitar a que se ponga de pie en esta tarde y me deje bendecirlo. No por largo el mensaje va a ser bendecido, pero yo sé que cada uno de nosotros necesitamos decirle al Señor hoy: yo quiero tener una mejor relación contigo. Y si me vas a llevar a la era, gloria a Dios. Y si a través del proceso para llegar a ser grano puro yo necesito pasar, gloria a Dios, yo voy a pasar. Yo voy a pasar. Pero llévame a la era. Llévame a la era. Llévame a la era. Si eres grano, dile: Señor, llévame a la era. Esa era de Gedeón, para confirmar el llamado tuyo a mi vida. A esa era yo quiero llegar. Había una era. Dice, quiero mostrarle esto antes de orar.
Pero cuando llegó a la era de Kidón, Uza extendió su mano para sostener el arca, que los bueyes casi la volcaron. Pero usted ve este pasaje, hermano, en Samuel, y habla de otro nombre. Pero esta era de Kidón. Kidón quiere decir preparado, Kidón quiere decir seguro. Pero ¿sabe qué fue lo interesante de esta era? Es que cuando todo esto sucedió, el arca del pacto la llevaron a la casa de Obed-edom. Entonces, cuando el arca pasó por la era de Kidón, el arca, usted sabe que iba en aquel carro, se tambaleó, pasó algo, usted extendió su mano, todo el proceso. Pero el bendecido en todo esto fue Obed-edom. Cuando Dios nos pasa a nosotros por momentos difíciles, llegamos a ver cosas que tal vez, hermano, han causado disgusto. Tal vez, mire, la gente cuando vio que había muerto Uza empezaron a decir: Señor, pero ¿qué pasó? ¿Acaso no era un día de alegría? ¿Acaso no era un día donde debíamos de gozar porque traíamos el arca? Vieron cosas que tal vez los disgustó, vieron cosas que, hermano, tal vez causaron alguna molestia en su corazón. Yo no sé, tal vez, mire, hemos estado teniendo actividades tan lindas y lógicamente siempre va a haber algo que en algún momento veamos que nos cause disgusto. Mas esas cosas son necesarias, porque si no hubiera pasado eso en la era de Kidón, el arca nunca hubiera llegado a la casa de Obed-edom. Y tal vez Dios está permitiendo que todo eso pase, porque el Señor está trasladando el arca tal vez a tu casa, tal vez para tu casa va el arca y vas a recibir la bendición. Dios permitió que el arca, hermano, que aquel carro pasara por la era de Kidón. Pero cuando pasa por ahí, vieron cosas feas. Pero Obed-edom estaba ahí y sin saberlo Obed-edom dijeron: vamos a llevar el arca a la casa de Obed-edom. El arca estuvo en la casa de Obed-edom, hermano. Y dice que cuando el arca estuvo ahí, toda la casa de este hombre fue bendecida, fue prosperada. Pero fue necesario que pasara por una era. Fue necesario que pasara por una era. Así que permite que sea Dios el que lleve esa presencia a tu casa. Pero también dile: Señor, si necesito tal vez ver algunas cosas para que esa arca llegue a mi casa, pues yo lo voy a ver. Sabe que mucha gente empieza a criticar y mucha gente empieza a hablar y dice: ya vieron, miren lo que pasó, porque ponen su mirada en las cosas que siempre pasan en alguna actividad o en algún evento. Yo lo estoy poniendo porque lo acabamos de pasar. Pero no se ponen a pensar en la bendición que Dios está trayendo. No se ponen a pensar en que el arca tal vez el Señor había decidido ese día llevarla a tu casa. Pero a veces hablamos, a veces murmuramos, en vez de poner nuestros ojos en las cosas buenas que Dios está haciendo. Las eras son importantes. Las eras son importantes. Yo quiero orar por ti, hermano, porque yo sé que Dios quiere cambiar la relación que hoy tenemos con Él. Pero también yo sé que la bendición está por llegar a tu casa. La bendición está por llegar a tu casa. Dios nos está llevando a través de eras. Nos está pasando por eras. Tal vez esta fue la tarde en la que el Señor dijo y dispuso: bueno, no, hoy la bendición se va para tal hogar, para tal hogar. Pero para todos nosotros hoy el Señor trae de su presencia, para que sea su presencia la que transforme nuestro hogar. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos muestras a través de tu palabra, Señor, el proceso por el cual nosotros necesitamos pasar.
Gracias, Señor, porque nos lleva, Señor, por ese proceso, Señor. Antes de llegar a tu granero, Señor, antes de entrar a tu granero, Señor, y ser parte de ese grano puro, nos vas a pasar por las eras. En esta tarde, Señor, yo vengo delante de ti, pidiéndote, Señor, que me pases por esas eras, Señor, donde confirmes, Señor, el llamado que tú has hecho para mí, que tú quites de mi corazón toda duda, que tú estás conmigo, Señor, que quites de mi corazón, Padre Celestial, todo pensamiento que me hace sentir, Señor, menor, que me hace sentir, Señor, inferior. En el nombre de Jesús te lo pido. Yo sé, Señor, que tú me has llamado. Yo sé que tú estás haciendo un llamado a tu pueblo, Señor. Yo sé que tú estás tocando el corazón de tu pueblo, Padre. Y tú los has estado llamando, Señor. Los has estado llamando, Padre Celestial. Confirma hoy ese llamado. Confirma hoy, Padre. Y quita toda duda de su corazón, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Quita toda duda del corazón de tus hijos, Señor. Quita toda duda, Señor, del corazón de tu pueblo, Padre Celestial. En esta hora, Padre, necesario es, Señor, que pasemos por la era de Gedeón, Señor, para ver, Señor, tus maravillas, para ver lo que tú haces. Si 3 veces te lo hemos de pedir, Señor, yo sé que porque tú quieres confirmar tu llamado a nuestras vidas, tú lo vas a hacer, Señor. En el nombre de Jesús, yo bendigo hoy a cada uno de mis hermanos, Señor. Yo sé, Señor, que tú los has plantado en este lugar. Yo sé, Señor, que tú has confirmado a sus vidas que este es el lugar, Señor, donde la bendición vendrá para ellos. Padre, por favor, en esta hora, Señor, yo te ruego, Señor, que quites toda duda de sus corazones. Todo, Señor, pensamiento que los hace sentir inferiores, Señor, menospreciados, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy venimos delante de ti, Padre Celestial, suplicándote, Señor, que confirmes el llamado. Llévanos, Señor. Llévanos, Señor, a la era de Booz. Llévanos a la era de Booz. Esa era, Señor, donde nuestra relación cambia. Esa era donde tu relación con tu Señor va a cambiar. Ya no serás el mismo. Tu relación va a cambiar. Lo que tú conocías de Él, ahora lo vas a conocer mejor. Él quiere presentarse delante de ti de una manera diferente, en sus facetas diferentes. Solo permítele al Señor que te lleve a la era de Booz. Levántate, perfúmate y vístete en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La iglesia debe de presentarse hoy ante la era de Booz. La iglesia debe de venir hoy delante de su Booz, pero debe de venir en una actitud de humillación, en una actitud de humildad delante de su Booz. Pero no puede presentarse como viene. Es necesario que se perfume, es necesario que se prepare, que se vista para poder venir delante de Booz, para que nuestra relación cambie, para que tu relación cambie. En el nombre de Jesús, pídele hoy al Señor: yo te quiero conocer de una manera diferente. Yo te quiero conocer mejor.